Le damos la bienvenida al ingeniero Javier Hervas. Él fue candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática. Hoy ha vuelto a los medios. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Javier? Vuelve un poco coincidiendo con este alboroto de la muerte cruzada, que a lo mejor sí, o quizá mirando al 2025. ¿En qué condiciones vuelve usted a los medios, ingeniero Hervas? Muy buenos días, Nois, Jimmy, Omar. Un atento saludo a ustedes, a toda la audiencia. Y decirte que yo en ningún momento dado me salí de la política. Me salí de un partido político, de la Izquierda Democrática. Jamás de la política. Yo sigo recorriendo el país y, por supuesto, preocupado por la situación que estamos viviendo, preocupado por la coyuntura y preocupado porque, lamentablemente, estamos hoy en día sin rumbo desde la política, y la política te marca rumbo a todas las diferentes instancias del accionar ciudadano. Claro. Ahora, Javier, a un político que tiene aspiraciones legítimas a la presidencia de la República, a cualquiera, estratégicamente, ¿qué es lo que más le conviene? ¿Que el presidente Lasso siga gobernando los 2 años que le faltan o que se genere un juicio político para que lo suceda el vicepresidente Borrero? Si le va bien al país, nos va bien a todos los ecuatorianos. Lo que nos conviene es cuidar nuestra democracia, proteger el Estado de Derecho y recuperar institucionalidad que lamentablemente tanto hemos perdido los ecuatorianos. De tal manera que no deberíamos ver qué es lo que conviene en coyuntura electoral. Deberíamos, sin duda, preocuparnos y preguntarnos qué hacemos para comenzar a hacer más política cívica. Ahora, ¿cuál es su visión, Javier, respecto del manejo de las finanzas del Estado? ¿Es mejor un Estado que tenga 8 o 9 mil millones de dólares en la reserva monetaria con una inversión social relativamente baja? ¿O es mejor un Estado que apueste más justamente pues, a esa inversión social? Usted en los zapatos de Lasso, ¿qué hacía en este escenario? No, somos un país con muchísima inequidad, somos un país que necesita mucha obra, somos un país que necesita reactivación económica en función de eso. Y la pregunta es muy pertinente, Jimmy. ¿Por qué, teniendo tantos recursos en la Reserva Monetaria Internacional, no tenemos gestión? Porque es evidente, hay abandono en agricultura, hay abandono en acompañamiento para generar desarrollo a través de empoderar a los ciudadanos, que es el emprendimiento. Hay abandono en salud, en educación, y evidentemente esto te genera una crisis grave de inseguridad que estamos viviendo los ecuatorianos. Ahora, ¿qué es para usted el Estado? ¿Qué tamaño debería tener? Lamentablemente en los últimos tiempos la política del gobierno parece estar orientada a menos Estado, a menos inversión en obra pública. Es menos Estado realmente, ¿no? Porque no hay circulante en el país. ¿Qué haría usted también, nuevamente, si tuviera la oportunidad de manejar un presupuesto y dimensionar el Estado, como lo vea usted, más grande, más chico? ¿Qué Estado ve Hervas? Bueno, me encanta una frase que dice: el Estado debería ser tan pequeño como sea posible, tan grande como sea necesario. Es decir, está en función de la pertinencia. En esta grave crisis que estamos viviendo hoy en día los ecuatorianos, el rol del Estado tiene que ser protagónico en reactivación económica, protagónico en dar salud pública a los ecuatorianos, cumplir lo que dice la Constitución. La salud tiene que ser de acceso universal. Hoy en día no lo tenemos los ecuatorianos. En educación, en dar rumbo a nuestro país. Hay que hacer mucho, por supuesto, pero las ideas y las propuestas las hay. Los ecuatorianos sabemos lo que hay que hacer. Necesitamos un gobierno que escuche y, sobre todo, lo que mucho necesitamos los ecuatorianos es gestión. El Estado tiene que tener gestión a través del Ejecutivo. El gobierno es el Ejecutivo en la democracia. Y te puedo decir aquí un poco más de fondo, Jimmy. Mira, hay que recuperar el pensamiento político. Yo me considero un socialdemócrata, es un pensamiento de centro-izquierda que permita un Estado que realmente toque positivamente la vida ciudadana. Ahora, regresando a la primera o segunda pregunta, ¿qué opina Javier Hervas del juicio político? ¿Es pertinente, no es pertinente? ¿Bueno para el país? ¿Qué opina Javier Hervas? En eso dejemos a los constitucionalistas, lo que yo te decía al inicio, protejamos la democracia y el Estado de Derecho. Pero lo que sí te puedo decir que hoy en día, ya llevamos 2 años, que ya no nos sigan diciendo que es poco tiempo. Evidentemente vemos un gobierno que se repite un patrón de conducta de algunos gobiernos del pasado. Falta de transparencia, eventos de corrupción.
falta de gestión, hay abandono en lo público. Llevamos ¿cuántos años de un abandono de una política pública real? No tenemos política pública, peor política de Estado. La política pública es la política de Estado, es la política pública que trasciende en el tiempo, de un gobierno a otro. En este gobierno llevamos 4 ministros de Agricultura. ¿Qué política pública puedes tener en agricultura? Entonces, por supuesto, lo que tenemos es que preguntarnos los ecuatorianos, ¿por qué cada día estamos peor? Y aquí yo sí estoy haciendo un llamado al presidente de la República que por dignidad renuncie. Cada día los ecuatorianos, los ecuatorianos, estamos en deterioro. ¿Un juicio político desestabiliza la democracia? Una muerte cruzada paraliza el país. Entonces yo sí te puedo decir que más allá de que efectivamente es una herramienta constitucional, está en la Constitución, pero la pertinencia en este momento de llevar una muerte cruzada es paralizar la economía, es quedarnos bloqueados en una situación que hoy en día tenemos poca institucionalidad. Me refiero al juicio político. La muerte cruzada sería un siguiente escenario supuesto, ¿no? Pero un juicio político, digo, ¿crees que es un factor de desestabilización de la democracia? Bueno, pero ¿qué es lo que busca un juicio político? Desde la Asamblea lo que busca es una muerte cruzada desde la Asamblea. Y al final del día tenemos una constitución hiperpresidencialista. Es decir, si viene de la Asamblea la muerte cruzada, tiene una serie de filtros que necesitan tiempo. Por otro lado, el presidente de la República es solamente la firma de un decreto. Entonces, finalmente, una muerte cruzada, ¿qué va a terminar sucediendo? ¿Quién lo hace primero? Pero estamos 18 millones de ecuatorianos en el medio y cada vez en estas pugnas políticas es deterioro de la vida de todos los ecuatorianos. ¿Javier Hervas aspira a ser candidato a la presidencia de la República? Mira, me encantaría saber qué pasa a futuro. Lo que sí te puedo decir es que yo sigo trabajando por ver un mejor país y que no me resigno porque me duele la situación que está en el país. Y sobre todo, que te repito lo que te dije hace un momento, las ideas las hay, las propuestas las hay. Los ecuatorianos sabemos lo que hay que hacer. Lo que necesitamos es, sin duda, empoderarnos de la situación y darle rumbo a nuestro país. Ingeniero, ¿cómo está? Omar Javier le saluda. Con respecto a lo personal, tuvo un distanciamiento con la Izquierda Democrática. Usted dice que se ha mantenido en la actividad, conversando con sectores, conversando con grupos ciudadanos. Ya no hay posibilidad de volver a tender puentes con la Izquierda Democrática. Está quizás a la búsqueda de alguna alianza política, que ojo, no es mala palabra. Hacer alianzas políticas no es mala palabra, pero está en eso. Está buscando, olfateando, quizás rastreando alguna posibilidad de poder unir fuerzas con otra agrupación política. Omar, yo no tuve un distanciamiento con Izquierda Democrática como institución, como partido. Ya, sino con la dirigencia. Tiene una linda militancia y siempre lo he dicho. Y la culpa no es de la institución. ¿Qué es lo que sucedió en Izquierda Democrática? Una minoría en número de personas, pero que al final del día cooptaron las dirigencias en el partido, fueron en contra de sus propios estatutos. Y por eso, mira, yo me meto en la política con una serie de objetivos. Y uno fundamental es mostrar que sí se puede hacer una política diferente y no prestarme a que se repitan las mismas prácticas por las cuales el partido estuvo a punto de desaparecer. Y tristemente en los últimos resultados electorales se puede ver que otra vez están en lo mismo. Claro, porque las divisiones se mantienen en la Izquierda Democrática, sino que veamos cómo está el bloque parlamentario. Está fraccionado, está dividido en un grupo con el señor Jaramillo, otro grupo con el señor Fajardo. Hasta hace poco tenían el inconveniente de quién era el presidente nacional y el presidente de Pichincha. O sea, y te digo algo, Omar, tú puedes liderar visiones, lo que no puedes es liderar intereses personales particulares. Ya, perfecto. Ahora, usted hablaba sobre que llegar a un escenario de destitución o de muerte cruzada sería poner en riesgo la economía, pero ¿qué se le dice a la gente que durante 2 años ha escuchado promesas incompletas, inconclusas, que no se les ha cumplido? Que ahora, y lo conversábamos con Jimmy y con Noris hace un rato, ni siquiera ya un centro comercial. Usted sabe que antes de toda esta ola de violencia, la familia iba al menos al centro comercial para por lo menos recibir aire acondicionado, comerse un heladito de $1 y vitrinear, como decimos aquí en Guayaquil. Pero ya ni siquiera eso, porque ya estamos viendo que hay robos adentro de los centros comerciales. Ayer hicieron una detonación controlada aquí en un centro comercial del norte de la ciudad de Guayaquil. Ha habido sicariatos en los centros comerciales. ¿Qué se le puede decir a la gente? Decir, ¿sabes qué? Te están matando, pero ¡hey! La democracia. ¿Qué se le puede decir? En primer lugar, mi solidaridad con los periodistas que el día de ayer enfrentaron estos intentos, estos atentados
en general mi solidaridad para lo que estamos viviendo hoy en día en el país, esta grave situación climática, sobre todo con mucho más efecto que tiene aquí en la costa, a muchas familias pasándola mal. Pero ¿qué se le puede decir a la ciudadanía? Que tenemos un país rico y bendecido, que tristemente está empobrecido, pero es el efecto de lo público, de la política. La política nos toca a todos. Por lo tanto, ¿sí? Siempre, permanentemente dejando el mensaje y la invitación, hagamos política, no nos resignemos. Yo no me resigno, me duele la situación del país y por lo tanto yo sigo recorriendo el país y justamente dejando ese mensaje. Apostémosle al emprendimiento, apostémosle a las mujeres y los hombres ecuatorianos. No hay política pública que acompañe al emprendedor y somos un país de emprendedores. Entonces, sí se puede hacer. Ahora, en este momento, en la situación actual que estamos viviendo, mira, sí, en la crisis, tú te puedes hacer algunas preguntas como lo que tú estás haciendo, ¿no? La democracia nos está solucionando estos problemas, pero es que no podemos distraernos y deprimirnos. Dice, hay una frase que me encanta que dice, no estás deprimido, estás distraído. No nos distraigamos de la coyuntura. Generemos la visión de país y eso es lo que esta grave situación económica, social, cultural, una cantidad de problemas que hoy en día tenemos, que básicamente lo que nos deja un mensaje es que los problemas que estamos viviendo los ecuatorianos son estructurales. Por lo tanto, las soluciones tienen que ser integrales. Ese discurso de los 100 minutos y que se gobierna por decreto, evidentemente no funciona. Aquí lo que se necesita es trabajo. Y las y los ecuatorianos nos caracterizamos por eso, pero lo que hace falta también es una visión compartida de país, que comencemos a hacer un proyecto de nación. Ahora, para dejar claro el panorama, a ver, un juicio político es una herramienta constitucional, la muerte cruzada es una herramienta constitucional, así como una revocatoria de mandato también es una herramienta constitucional. ¿También consideraría que sería una equivocación caminar hacia una revocatoria de mandato? Mira, ojalá, y por eso el mensaje que dejo, que por dignidad el presidente de la República nos evite de esta crisis irnos al caos, que por dignidad renuncie, porque realmente el deterioro que estamos hoy en día viviendo los ecuatorianos es demasiado acelerado y sin rumbo. Ojalá venga otro equipo de gobierno que comience a manejar lo público con una visión de país. Perfecto. Ahora, la última de mi parte, ingeniero. ¿Cómo hacer nueva política en este país con todo lo que se está con todo lo que estamos viendo? Entiéndase, violencia. Y a estas alturas no sé si hablar de crisis económica, pues, ingeniero, porque, a ver, el gobierno nos dice que macroeconómicamente Dubái nos queda corto. No entiendo, porque si bien dice que en lo macroeconómico estamos espectacular, pero no hay medicinas, el estado vial, que es algo que antes se decía de carreteras no comemos, pero caramba, hoy nos estamos dando cuenta que las carreteras son importantes. Y en otro aspecto, y con esto cierra, ¿cómo hacer política con el miedo de lo que hoy está pasando con la política? Miremos lo que fue las elecciones seccionales, atentados, asesinatos a candidatos, hasta faltando una semana para las elecciones asesinaron al alcalde, o al que ahora es candidato, no sé qué. Mataron al candidato alcalde Puerto López. Fue un día antes, ¿no? Claro. Un día antes de las elecciones. ¿Cómo hacer política con ese ambiente? Y la pregunta que más bien yo me hago es, ¿cómo no hacer política? Cuando tú ves que tu país se sigue deteriorando, el país que adoramos, nuestras raíces, nuestra identidad. Somos hermanas y hermanos ecuatorianos, que la política no nos siga dividiendo, porque tristemente la política en un gobierno de 10 años fue motivar el odio entre ecuatorianos, pero hoy en día en este gobierno de 2 años, ¿qué ha sido? ¿Qué fue la consulta popular? Si estás en contra, eres narcotraficante. Si estás a favor, eres un buen ciudadano. Ese rompimiento de tejido social no merecemos los ecuatorianos. Tenemos que comenzar a tejer de regreso el país que anhelamos. Y por lo mismo, en esta grave situación, el diagnóstico que tú haces, Omar, es sin duda bien realizado. Por lo mismo, ¿cómo no hacer política cuando tú ves que tu país se sigue deteriorando? Noris. Ingeniero, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Ingeniero, ¿usted se arrepiente de haber apoyado a Lazo en la segunda vuelta? Para nada. Mira, yo creo que cualquier acción de tu vida que al final del día te genere aprendizaje, no deberías arrepentirte. Mira, yo te puedo decir con humildad, pero yo creo que el impacto de la campaña de Izquierda Democrática, la campaña por la cual yo fui candidato a la presidencia de la República en las últimas elecciones,
fue realmente un impacto relevante y sobre todo en segunda vuelta, porque se dejó un mensaje. ¿Y por qué te digo? Porque en democracia los ciudadanos nos podemos equivocar y así también en las siguientes elecciones podemos corregir, pero en segunda vuelta solamente había dos opciones. La una ya fue vivencia y experiencia de los ecuatorianos por 10 años, ya lo vivimos, y la otra era una expectativa, que sin duda hoy en día la estamos viendo, y por lo mismo en ese deterioro que estamos viviendo es que ese mensaje al presidente de la República: renuncie, háganos un bien a todos los ecuatorianos y no nos siga deteriorando. Claro, y se lo pregunto, ¿por qué? Porque si bien es esta imagen, como usted decía, del empresario que tenía la capacidad de administrar de alguna u otra manera, ya trasladada a lo público con este ejemplo de Guillermo Lasso ya como presidente, no ha cumplido esas expectativas, por lo menos no lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y teniendo en cuenta que Javier Herbas es un empresario, un poco con esas características de las que se presentó en su momento en la campaña pasada y que también las tuvo Guillermo Lasso, ¿cómo decirle al pueblo ecuatoriano, cómo decirle a la gente, tal vez yo, Javier Herbas, empresario, soy otra cara completamente distinta de la moneda de lo que tenemos ahora como presidente, no administrador y todo? Si algo ha quedado claro es que saber administrar empresas no es lo mismo que saber administrar un Estado y un país. Noris, todas las personas tenemos y virtudes y defectos, pero cuando tú manejas lo público con un interés personal, particular, económico, evidentemente es deterioro. Y te puedo decir también una apreciación ya más subjetiva. Yo pienso que cuando tú administras dinero ajeno, tú no estás produciendo, no estás generando. Un empresario es alguien que produce, alguien que sí genera. Y generas no solamente plazas de trabajo, generas actividad económica. Y eso en el sector de la banca, pues con todos los méritos que puede tener y lo necesario que puede ser, tú estás administrando recurso ajeno, no estás produciendo. Yo sí le voy a preguntar esto a todos los panelistas que pasan por aquí, que tengan de alguna u otra forma interés o que hayan presentado interés en su momento para alguna candidatura. ¿Quiénes rodean a Javier Herbas? O sea, ¿quién es su equipo de trabajo? ¿Quién está alrededor de él? ¿Quién es la gente que lo acompaña, que lo asesora? Desde las distintas instancias que tenga. ¿Quiénes son sus acompañantes? Mira, y aquí en buena hora, Noris, esa pregunta, porque ¿cómo te preparas tú? Yo tuve una vivencia y un aprendizaje personal muy relevante. De hecho, tuve la oportunidad de ser un speaker en la Cumbre de Democracia y Desarrollo, y un mensaje que les dejé es, de alguna manera, el riesgo que somos los outsiders a la democracia. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la mejor de las intenciones. Cuando yo llegué a ser candidato a la presidencia de la República, lo hice con el mejor anhelo, pero no, en ese momento no tenía un equipo. Porque yo pensaba que tenía un equipo que luego, en el año y medio que estuve afiliado al partido, fui conociendo de quién se trataban. Y hoy en día tienes la oportunidad, porque así como hay sabores amargos en la política, también te puedo decir que hay experiencias extremadamente gratas. Recorrer el país, estar en las diferentes provincias, cantones, lo que te das cuenta es que tenemos mujeres y hombres muy capaces. Deseas hablar de inseguridad, de reactivación económica, de educación, de salud. Los ecuatorianos sabemos lo que toca hacer. Hay gente muy capaz y preparada, mujeres y hombres. Lo que hace falta es agruparnos, porque hay ese talento en la sociedad ecuatoriana. Lamentablemente, en el círculo rojo de la política, uno no ve aprendizaje. Y quienes ya fueron poder y no lo hicieron bien, quieren regresar. Entonces, para poder gobernar bien, por supuesto, es fundamental el equipo, y el equipo hoy en día a día se construye, pero hoy en día conozco gente muy capaz para hacer un excelente gobierno. Ok, ingeniero, lo escucho decir renuncia a Lasso. Ese debería ser el camino. Cuando yo escucho decir renuncia a Lasso, más allá de la forma, entendería que lo que estás diciendo es que no es correcto lo que está haciendo el presidente y debería dar un paso a costado o debería salir del liderazgo del país. En esas instancias, es importante entender, ¿crees que Lasso ya no debe estar en el gobierno y eso significaría a través de la corte, a través de un juicio político, a través de las calles también si no se da el juicio político? ¿Cuál es la salida para el Ecuador y para los ecuatorianos? Porque a veces habla mucho de la forma, ¿no? Y se dice, no, que el presidente no estoy de acuerdo con un derrocamiento o que lo saquen a la fuerza, pero que se vaya. Al final lo que se está pidiendo es que el que está ya no esté. Claro, mira, todas las opciones sin duda son difíciles, pero y por eso, dentro de todas esas opciones, la mejor para todos los ecuatorianos y para él mismo debería ser que renuncie. Mira, y no es que solamente es dar un juicio de valor, lo he hecho mal, es ver el contexto y un patrón de conducta. Primero, quitarnos institucionalidad.
¿Quién comenzó? Pero a los pocos días, a las semanas de ser inaugurado este gobierno, de sacar el discurso de la muerte cruzada, si no fue este mismo gobierno. Luego, ¿qué pasó? Comenzar a confrontar con la Asamblea Nacional, que tú puedes tener una serie de críticas hacia los asambleístas. La institución, el poder legislativo, no puede estar en confrontación. Después, confrontación con la Corte Constitucional por la crisis carcelaria, confrontación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, politizándolo, confrontación con la Corte Nacional, politizando para ver cómo buscabas quitar a quien estaba de presidente de la Corte Nacional. La última confrontación con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, un gobierno que permanentemente está confrontando, uno, y lo otro, la ausencia de gestión. ¿Para qué es un gobierno? Para dar gestión. ¿Y qué gestión hemos tenido? Más bien lo que tenemos es deterioro. Una pregunta, si hablamos de seguridad, ¿por qué no se hace nada? Porque es evidente que se puede hacer mucho. Eres el Estado, tienes el poder, el monopolio de la fuerza pública. ¿Y qué está pasando? Cada vez los ecuatorianos viviendo y experimentando mayor vulnerabilidad y mayor deterioro en nuestra vida. Y confrontación también con actores que lo apoyaron, como en su caso. ¿Qué pasó, para terminar, qué pasó con esa denuncia pública, por decirlo de alguna manera, que hizo el presidente Guillermo Lasso en contra de sus pagos de impuestos y todos estos temas de los que habló, y que dijo que incluso lo acompañó en su empresa en algún momento, lo visitó? Claro, Noris, mira, y yo tengo claro que cuando tú te vuelves una persona pública, los temas personales no deben ser los que conduzcan tus decisiones. Pero respondiendo a tu pregunta, mira, en función de esas desatinadas y mentirosas declaraciones, que por supuesto me afectaron, y me afectaron en lo público, claro, pero también me afectaron en lo familiar y personal, y al venir del sector privado me afectaron también a nivel empresarial. 20 procesos al día de hoy, todos entregados de manera completa, todos entregados de manera oportuna. El más pequeño me parece que tiene 40 hojas, el más extenso prácticamente 200 hojas de todo lo que te piden. Pero también quiero decirte algo aquí, Noris, no es solamente el SRI y no es solamente a título personal. Mi padre falleció hace más o menos 4 meses. 3 días antes les llega la determinación tributaria a mi padre, que estuvo los últimos 15 años de su vida postrado en una cama. Mi madre, tercera edad, que no trabajó, que se casó con mi padre en términos de tener un sueldo, y sin embargo les llega una determinación tributaria. Y no solamente el SRI, atrás de las empresas que he fundado, porque yo no vengo de familia de empresarios, todas han sido actividades que partieron desde cero, está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industrias, el Ministerio de Ambiente, y solamente falta el Ministerio de Turismo, que no hago yo turismo. O sea, no, realmente es que puede parecer sin duda cómico, pero hablamos hace un momento que en lo público no hay gestión, pero qué tan importante es un ciudadano que sí les distrae, y a eso sí le dan tiempo. Gracias a Javier Hervas, él fue candidato a la presidencia de la República, ha estado hoy día en Guayaquil, en vivo en un café con JJ. Javier, muy amable. Muchísimas gracias, don Luis.